Muy bien, ahora sí. Bueno, en principio, saludarlos nuevamente, agradecer en primera instancia a nuestro amado Dios por habernos permitido la posibilidad de estar nuevamente aquí en Beni y enviarles también un saludo de parte de todos los hermanos de la iglesia La Gloria de Dios, que es la congregación que yo pastoreo. También un saludo especial de los hermanos de la iglesia Gracia Soberana, que es la iglesia matriz que me encomendó justamente a la iglesia en la que actualmente yo me encuentro pastoreando. Por supuesto, un saludo de mi familia también para todos ustedes. Están ellos acompañándome, siempre me acompañan. Nos gusta hacer las cosas en familia. Y también el ministerio que llevo a cabo depende en gran manera de la intervención de mi esposa, porque ella, como mi fiel compañera, siempre me da sabios consejos que vienen de parte del Señor. Para los que de pronto ya sabían y para los que no, también yo soy director de un ministerio que se conoce con el nombre de Ministerios LEP. Enseñamos a los creyentes a cómo interpretar correctamente la palabra de Dios y también a cómo predicarla. Generalmente se tiene que, en un seminario bíblico, de pronto avanzar 4 o 3 años para poder llevar interpretación bíblica, pero nosotros lo que hacemos es ponerle estos cursos a disposición a los creyentes para que justamente se puedan bendecir en gran manera al momento de interpretar la Biblia de manera correcta. ¿Okay? También soy parte de un ministerio de enseñanza teológica que se conoce con el nombre de Equipando Siervos Internacional, de quienes también van a recibir todos ustedes un gran saludo. Muy bien, vamos a empezar con nuestra serie de exposiciones para este aniversario de su hermosísima iglesia en su 36 aniversario. Saben, mirando las noticias, no dejan nunca de llamarme la atención. Yo soy formado en administración de empresas y algo que hacemos muchas veces los administradores es observar indicadores. Y como su nombre bien lo dice, un indicador, y valga la redundancia, indica cosas, ¿ok? Un indicador muestra señales. De tal manera que a mí siempre me gusta mirar números, me gusta mirar estadísticas, y no me deja de llamar poderosamente la atención que las estadísticas de divorcio en nuestro país cuentan que de cada 10 matrimonios, 7 se separan. Imagínense ustedes, es realmente elevado. Es decir que en nuestro país el 70% de los matrimonios se encuentran en procesos de divorcio. Qué cosa seria, ¿no es verdad? Otros indicadores también que me llaman poderosamente la atención son los índices de violencia familiar que se han estado presentando en estos últimos 10 años. Revisando aquellos índices, podemos ver que la violencia familiar, lejos de ir en disminución, se ha ido incrementando de manera sostenida y paulatina, ¿no? Y no solamente me estoy refiriendo, por supuesto, a la violencia física, que en nuestro país ocurre muy a menudo, me estoy refiriendo también a otro tipo de violencia, ¿no? Violencia psicológica, violencia verbal y todo este tipo de cosas. Ahora bien, cuando vemos indicadores, porque una cosa es ver el indicador y decir, ok, esto me indica tal cosa, pero el indicador no solamente me tiene que mostrar un número, me tiene que de alguna manera incentivar hacia la acción. Es decir, con estos indicadores, estos números que yo les acabo de presentar, deberíamos mínimamente preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué es que muchos matrimonios fracasan el día de hoy? ¿Por qué es que hay demasiada violencia intrafamiliar? O de pronto podríamos englobar todas estas preguntas en una pregunta general, la cual sería, ¿por qué parece ser que las familias el día de hoy no funcionan? ¿Por qué parece ser que las familias no funcionan? Justamente en esta serie de predicaciones que les voy a estar dictando en estos días, que titula Familias Sanas, vamos a estar viendo aspectos familiares muy profundos, teniendo como ancla la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué es que las familias parecen no andar funcionando? Y siempre responder preguntas
tenemos que tratar de enfocarnos en la raíz de los problemas. ¿Saben? Para responder esta consulta, esta pregunta que yo les acabo de hacer, ¿por qué pareciera que las familias no funcionan? Muchos han sugerido más de una respuesta, entre las que podemos encontrar las siguientes. Claro, hay muchas más, pero yo voy a mencionar apenas algunas. De pronto algunos dicen que el problema de las familias es que falta comunicación. Ahora, efectivamente, la comunicación, el proceso de comunicación en una familia es indispensable para el buen funcionamiento de esta. Sin embargo, esa no es la causa fundamental, quiero que noten bien las palabras que estoy usando, la causa fundamental por el cual pareciera ser que las familias el día de hoy no funcionan. Algunos otros han sugerido también que de pronto la causa de este problema se debe al trasfondo sociocultural de los padres. Dado que los padres han tenido distintos trasfondos socioculturales, eso repercute en el comportamiento de los hijos. También tiene su lugar, pero no es la causa fundamental. ¿Okay? Otros también han sugerido de pronto que el nivel económico, dado que venimos saliendo prácticamente todos de una pandemia tan aguda, de una enfermedad tan extensa a lo largo de todo el planeta Tierra, de que de pronto, como esto ha afectado el nivel económico de muchas familias, lo que estamos viendo el día de hoy se debe a problemas económicos. Válido también, pero no es la razón fundamental. Y es ahí justamente donde yo me quiero ir deteniendo para responder a la interrogante que les hacía hace un momento. Porque parece que las familias no están funcionando. Y cuando vemos generalmente un edificio que ha colapsado, ¿okay? El problema no se debe principalmente a que no hubiesen revocado bien una pared o que hubiesen puesto los ladrillos medio chuecos. Se debe principalmente a que el fundamento o el cimiento no se encontraba de manera apropiada puesto en su lugar. De tal manera que al fallar el fundamento cae la estructura. De tal manera que muchos también han sugerido que el problema de las familias es el fundamento. ¿Okay? Pero muchos apuntan al fundamento como que, bueno, tenemos que tener parejas enamoradas en una familia. El matrimonio tiene que estar enamorado para que eso se convierta en el fundamento familiar. O de pronto muchos dicen, no, tenemos que tener como fundamento nuestras costumbres, nuestras tradiciones familiares. Venimos de años donde nuestras familias son sólidas. O de pronto algunos otros dicen, tenemos que fundamentarnos en la tradición o en el afecto. Y saben, todos estos aspectos tienen su grado de validez, pero no son el fundamento principal sobre el cual se tiene que erigir una familia. No hay duda que todos estos son importantes. Sin embargo, hay una cosa, hay un aspecto fundamental que se constituye en la piedra angular, en el lugar donde todas las familias tienen que estar fundadas. ¿Y saben cuál es ese fundamento? Es el mayor de los mandamientos. ¿Cuál es el mayor de los mandamientos? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Las familias del día de hoy están fallando porque no ponen su fundamento en el mayor de los mandamientos. Para el día de hoy vamos a estar viendo este tema que lo he decidido titular Primero lo primero. Y justamente, como les decía hace un instante, no importa cuánto sepamos de la familia, no importa cuán involucrados estemos con nuestra familia, si no decidimos poner como fundamento el mayor de los mandamientos, el amar a Dios por sobre todas las cosas. Así que voy a invitarlo a que vaya abriendo su Biblia en el Evangelio según Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. Y para la lectura de la palabra del Señor voy a solicitar a la congregación que pueda ponerse en pie.
Repito la cita, Marcos capítulo 12, versículos del 28 al 34. Dice así la palabra de nuestro Dios. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de Él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Es palabra del Señor. Vamos a acercarnos a Él en oración. Dios Padre, agradecidos estamos porque nos permites abrir tu palabra en libertad, Señor. Sea en esta noche yo un instrumento en tus manos para comunicar fielmente tus escrituras, Señor. Principalmente que lo que se predique desde este púlpito sea el evangelio de tu Hijo, el Señor Jesucristo, que de acuerdo con el testimonio de tu palabra es el único mensaje que tiene el poder de salvación para todo aquel que cree. Amado Dios, te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Abre nuestros corazones. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Gracias. Ok, entonces, les acabo de indicar ahora en la introducción que una familia debe fundamentarse en el mayor de los mandamientos. Y se los voy a explicar en 3 puntos de exposición. ¿Por qué es que debe fundamentarse primeramente en el mayor de los mandamientos? Para que el amor a Dios sea lo más importante. Pongámonos a pensar en lo siguiente. Todos aquí hemos asistido a alguna institución de educación y de seguro que en más de una oportunidad nos hemos encontrado con algún maestro súper recontra interesante y bueno. Uno de esos maestros que si uno le pregunta lo que sea con respecto al tema que está disertando, sabe dar todas las respuestas correctas. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero cuando yo me encuentro con un maestro de esta naturaleza, siento mucha necesidad de preguntarle cosas para poder sacar el mayor provecho posible. ¿Por qué les digo esto? Justamente lo que está sucediendo en el pasaje que acabo de leerles es esto. Resulta que el Señor Jesucristo se encontraba en una disputa, en una discusión teológica con una secta de Israel que se conocía bajo el nombre de los saduceos. ¿Quiénes eran estos personajes, los saduceos? Ellos no creían en la resurrección corporal. Tenían mucha complicación para creerse esto. Entonces estaban en un debate con el Señor Jesucristo y lo que el Señor hace es responderles de manera tan pero tan precisa y cabal que los dejó sin ningún tipo de argumentos para que le siguieran preguntando. Resulta que en ese instante, en esa escena de la discusión que acabo de nombrarles, iba pasando un escriba. Un escriba. Ok, ¿quiénes eran estos escribas? Estos personajes se dedicaban a estudiar detalladamente las Sagradas Escrituras. Le hago una consulta. El día de hoy usted tiene una Biblia en las manos. Sepa que lo que usted tiene en las manos es una copia de los textos originales. ¿Saben quiénes fueron los encargados de realizar este copiado de los originales? Los escribas. Es decir, estamos hablando de personas
que realmente eran muy precisas. No, realmente era muy, pero muy difícil, casi que imposible, encontrar errores de interpretación en un escriba. Además de eso, también estos personajes eran meticulosos. La gran mayoría de ellos pertenecieron a la secta de los fariseos, quienes eran absolutamente escrupulosos con respecto a guardar cada uno de los mandamientos estipulados en la palabra. Ahora, sucede algo muy interesante. Estos personajes, tan comprometidos con la palabra del Señor, férreos defensores de la doctrina, conforme fue pasando el tiempo, empezaron a convertirse en personas orgullosas, en personas que se jactaban demasiado. Y basta tan solo con leer unos cuantos registros en la palabra para darnos cuenta cómo es que nuestro Señor Jesucristo pensaba con respecto a los escribas. Ahí en el mismo capítulo que ustedes se encuentran, en Marcos 12, acompáñenme un momento a los versículos 38 al 40 para comprobar esto. Miren lo que dice el Señor ahí. Dice, ¿no? Y les decía en su doctrina, está hablando lo que Jesús decía con respecto a los escribas en su enseñanza. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Miren, conocían mucho. Si podríamos dar un paralelo el día de hoy con respecto a un escriba, uno de estos vendría a ser un doctor en teología. Así de instruidos eran. Pero noten que el Señor Jesucristo está describiéndolos como personas que vivían, se satisfacían, encontraban mucho placer en el qué dirá de la gente. Esto es lo importante para ellos. Por eso es que hacían largas oraciones, iban en los primeros lugares. Esto era lo fundamental y más importante para ellos, las apariencias externas. Y hay algo más que debemos comprender que puede estar sucediendo en el pasaje. Un escriba era una persona muy docta, muy versada. Ahora pongámonos en la escena. Soy yo una persona muy versada, con mis títulos, mis pergaminos, y de pronto encuentro un maestro, el cual ha cobrado mucha notoriedad en Israel, del cual no se sabe ni se conoce que tenga ningún título, nada que lo acredite como un maestro válido de la ley, y está discutiendo con grandes religiosos. ¿Cómo de pronto se haya podido sentir un escriba ante esta situación? Pienso en dos escenarios. Primeramente, ha podido sentirse como que, pero yo sé más que esta persona, con orgullo. Y de alguna manera también ha podido sentirse como que ofendido. ¿Cómo me voy a dejar yo enseñar por alguien que no me puede exhibir ni siquiera un título como los que tengo yo? Porque déjenme decirles algo. De pronto, aunque no lo puedo concluir, pero lo puedo de alguna manera sospechar, por las innumerables discusiones en las que los escribas querían involucrarlo al Señor Jesús, que la pregunta que le hace el escriba al Señor Jesucristo con respecto a cuál era el mayor de los mandamientos, estaba de alguna manera cargada con cierto sentido de quiero hacerle pisar el palito, a ver si me responde bien. Pero claro, grande la sorpresa de este escriba, que por supuesto el Hijo de Dios, quien más si no, responde a cabalidad con respecto a cuál es el mayor de todos los mandamientos. Y para resumirlo un poco, porque a veces nos confundimos, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo dice que el principal de los mandamientos es amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, con todas las fuerzas. Eso, para resumirlo, significa amar a Dios con todo nuestro ser.
¿Qué entendemos todo nuestro ser? Nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestro actuar. ¿De acuerdo? Eso es lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo. Y hay un refrán muy conocido por todos que versa de la siguiente manera, ¿no? Dice, la práctica hace al maestro. ¿Y por qué decimos esto? Porque justamente más vale, les hago una pregunta, ¿en quién han de confiar más? ¿En un dentista que se haya leído 10.000 libros acerca de extraer una muela y que nunca hubiera sacado un diente? ¿O en un dentista que hubiese leído un libro pero que tiene más de 10.000 muelas sacadas? Estoy seguro que el segundo será de nuestra mayor confianza, ¿no es verdad? Porque la práctica hace justamente al maestro. ¿Por qué les digo esto? Porque justamente, y quiero que me preste atención con esto, el principal de los mandamientos, conforme lo responde el Señor Jesucristo, amar a Dios por sobre todas las cosas, y de pronto esto va a sonar un tanto extraño, nunca ha sido cumplido o podrá ser cumplido por ningún ser humano. ¿Quién es el único? ¿Quién es el único que ha pisado esta tierra y que ha podido efectivamente amar a Dios como Dios merece ser amado? El Señor Jesús. El Señor Jesucristo. Por eso es que les estoy diciendo que cuando el Señor Jesús le responde al escriba cuál es el mayor de todos los mandamientos, lo está haciendo desde la práctica. Jesús sabe perfectamente bien y como nadie qué es lo que significa amar al Padre sobre todas las cosas, ¿de acuerdo? Ahora bien, la razón por la cual, amados, el amor a Dios es lo más importante para una familia, es la misma razón por la cual para cualquier creyente en Cristo, amar a Dios debe ser y tiene que ser lo más importante. Si yo les hiciera una pregunta el día de hoy, ¿hacia dónde debe conducirnos el Evangelio? Por supuesto nos conduce hacia el sacrificio de Cristo y su resurrección. Nos conduce hacia la persona de nuestro Señor Jesús. Pero ¿saben hacia dónde nos conduce todo lo que Cristo hizo por nosotros? Nos conduce a un solo lugar. Nos conduce al amar a Dios por sobre todas las cosas. Si el evangelio que tengo en la cabeza no me conduce a amar a Dios por sobre todas las cosas, entonces hay un cortocircuito allí. Hay algo que en definitiva no está bien. Amados, uno de los grandes problemas, y no voy a decir grande, el problema fundamental por el cual atraviesan nuestras familias el día de hoy es porque no se pone como fundamento el amar a Dios por sobre todas las cosas. Ahora aquí surgen preguntas, porque el amar a Dios por sobre todas las cosas puede caer en un plano muy ambiguo. Pero ¿qué significa amar a Dios por sobre todas las cosas? En primera instancia tenemos que comprender lo siguiente. Les acabo de decir, amados, que nunca nadie ha podido ni podrá amar a Dios como Dios merece ser amado. Somos de naturaleza mala y corrupta. Por esa misma naturaleza mala, corrupta y pecadora, es imposible para nosotros mostrarle perfección de amor a Dios. Pero es ahí justamente donde entra la dependencia de nuestro Señor Jesús. Si nos presentamos al Padre en la dependencia de Cristo, estamos realmente expresando amor genuino y verdadero por el Padre. El propio Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, solamente por Cristo es que encontramos el verdadero y el único amor a Dios. Amados hermanos, si de pronto revisamos el Antiguo Testamento,
El Antiguo Testamento nos cuenta algo muy, pero muy trágico, que es lo que sucede el día de hoy en nuestras familias. Amados hermanos, en las familias cristianas hay mucho conocimiento del Evangelio, hay mucha letra, pero no hay amor a Dios. Y a Israel le pasaba exactamente lo mismo. Si algo le reclamaba a Dios a Israel en el Antiguo Testamento, es que ellos se habían encargado, así como el escriba, así como los fariseos de este pasaje, se habían encargado de mirar escrupulosamente todos los detalles, y no quiero que me entiendan mal, está absolutamente perfecto fijarse en todos los detalles de la palabra. Pero si estos detalles no me conducen hacia el amor a Dios, es un acto mecánico, es un acto vacío, así como la adoración que Israel le presentaba a Dios. ¿En cuántas oportunidades los profetas enviados por Dios le decían al pueblo, Dios por medio de ellos le decía al pueblo, no puedo soportar su obediencia, no puedo soportar sus sacrificios, ya no los tolero? ¿Por qué? Porque se habían convertido en actos meramente mecánicos y no en actos de expresión espontánea de amor hacia Dios. Amados, en definitiva, si el Evangelio que tenemos o que conocemos no me está llevando a amar a Dios, no me sirve de nada. ¿Sabe? Esto se parece un poco a una pareja de matrimonio en cuyo caso se conocen todos los detalles. Se conocen absolutamente todo. Pero si no hay amor entre esta pareja, ¿de qué les puede servir? Absolutamente de mero conocimiento. Entonces, amados hermanos, lo que está sucediendo en nuestras familias es que no se pone como fundamento el amor a Dios porque no hay deseo de amarlo. Se conoce mucho, se conoce muchísimo, pero si no hay el deseo, y de esto les voy a estar hablando mucho en estos 3 días, acerca del deseo de amar a Dios. Si no hay el deseo por amarlo, el deseo se convierte en la fuerza, en el motor por amar a Dios. De muy poco nos va a servir lo que tengamos aquí en la cabeza. Y una vez más, nuestra fe es una fe sólida en conocimiento, es una fe rica en conocimiento. Mientras más sepa de la palabra, cuánto mejor, amado hermano. Pero si más sabe de la palabra, tiene una mayor responsabilidad. Y esa mayor responsabilidad se traduce en que tiene más por practicar. Y en eso estamos fallando muchísimas veces. Amar a Dios significa, amados hermanos, que todo cuanto hacemos, sea de pensamiento, sea de obra, lo hagamos por amor a Él. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto en esta noche. Una familia debe fundamentarse en el mayor de los mandamientos para que el amor entre sus miembros pueda manifestarse. ¿Saben ustedes que en el universo que habitamos existen leyes que explican el tiempo y el espacio? Explican el comportamiento de la materia. De tal manera que estoy seguro que casi todos acá conocemos una famosa ley que desde el colegio nos han enseñado, una ley física que responde al nombre de la ley de la causa y el efecto. ¿Se acuerda de eso? La ley de la causa y el efecto. Es de lo primero que nos enseñan al tomar física. ¿Y qué versa esta ley? Esta ley nos indica que para toda causa o para toda acción hay una reacción. Es decir, que si el día de hoy yo tomo un trozo de papel y le enciendo en fuego,
el resultado será que el trozo de papel terminará en cenizas. Ha habido una acción y hay un resultado. ¿Por qué les digo esto? Porque justamente, viendo el pasaje, el primer de los mandamientos, el fundamento es amar a Dios con todo nuestro ser, pero eso tiene una reacción, tiene una consecuencia. ¿Cuál es? La de amar al prójimo como a uno mismo. ¿Saben qué nos sucede con este tipo de pasajes? A veces, como los hemos leído tantas veces, como los hemos escuchado en repetidas ocasiones, es como que dijéramos, ya lo conozco. Ya no hay mucho nuevo que sacarle a esto. Pero no es así. Siempre la palabra del Señor nos sorprende. Y quisiera que analicemos lo siguiente. Primeramente, amar al prójimo como a uno mismo, ¿no es verdad? Analicemos lo siguiente. Primero, no se puede amar como Dios quiere que amemos si primero no le amamos a Él con todo nuestro ser. ¿Me sigue? Primera cosa. Segunda cuestión. El amar a Dios con todo nuestro ser, cuando lo amamos a Él, es decir, a Dios con todo nuestro ser, recién ahí es cuando nosotros nos podemos empezar a amar a nosotros mismos de manera verdadera. ¿De acuerdo? Y basta ver un par de ejemplos para ver cómo la gente sin Dios dice que se ama a sí misma, pero en realidad no se ama. Les pongo un ejemplo cortito. ¿Cuántas veces se ven en las ventas de barrio o en los supermercados los estantes de cigarrillos? Y los estantes de cigarrillos dicen, se ha establecido que fumar puede provocarle cáncer. Y todavía a la cajetilla le han puesto unas fotografías de gente con cáncer debido a que fuma. Y ahí va la gente y lo sigue comprando. Entonces, vaya manera de amarse a sí mismos. Amados, es solamente un ejemplo. La persona que no ama a Dios por sobre todas las cosas, no sabe amarse a sí mismo. Entonces, esto es indispensable. Entonces, si yo estoy amando a Dios por sobre todas las cosas, es decir, si le he entregado mi vida a Cristo, estoy en capacidad de amarme a mí mismo. Y por ende, ahora que estoy en capacidad de amarme a mí mismo, que conozco mi verdadera identidad, conozco quién soy en Dios, ahora recién me encuentro en la facultad de poder amar a otro como a mí mismo. Pero bien, aquí deberíamos plantearnos dos preguntas. Primera de ellas, ¿qué significa amar a alguien como a uno mismo? Y de pronto, más importante, ¿cómo podemos amar de esta manera? Amar a otro como a mí mismo se traduce simplemente en querer siempre lo mejor para el otro. Es decir, si me amo a mí mismo, siempre voy a querer lo mejor para mí, ¿no es verdad? Por ende, amar al prójimo se traduce en eso que quiero de bueno para mí, se lo quiero también al prójimo. Pero llegamos a la pregunta del cómo. ¿Cómo amo de esta manera? Y la única respuesta se encuentra en el sacrificio del Señor Jesús. El Señor Jesucristo entregó su vida cuando aún éramos sus enemigos, sus adversarios. No fue que nosotros hicimos cosas buenas y el Señor dijo, ¡ay, tan bueno cómo se portó! Este viene para mí. No, cuando aún éramos sus adversarios, sus enemigos, entregó su vida por nosotros. Amó al prójimo de forma perfecta. Así que lo que yo tengo que hacer para amar al prójimo como a mí mismo es el amor sacrificial. El amor sacrificial. Sacrificar incluso lo que a mí me conviene por el bien del prójimo. El Señor Jesucristo hizo esto. Por lo general, amados hermanos, la mayoría de las relaciones en las familias se ven afectadas por lo mismo que les decía hace un momento atrás. Como las familias no aman a Dios por sobre todas las cosas, ¿cuál será el resultado? ¿Podrá manifestarse este amor desprendido hacia el prójimo? No. Miren, analicemos lo siguiente.
Generalmente muchas de las parejas de matrimonio que llegan a un altar llegan con el siguiente tipo de pensamiento. Dice, no todos por supuesto, pero la gran mayoría. Miran a una persona, les gusta esa persona, son compatibles y llegan a la conclusión, bueno, me voy a casar con esta persona para ser feliz. Para ser feliz. Cuando en realidad, si amamos al prójimo, el pensamiento con el cual llegamos al altar debería ser, me voy a casar con esta persona para hacerla feliz. Para hacerla feliz. Para darle todo aquello que le puede provocar felicidad. En cambio, el otro pensamiento es egoísta, es centrado en uno mismo. Y lamentablemente, debe decirse, muchas veces en las familias de creyentes, este pensamiento campea. Incluso en la corrección de padres a hijos. No, jamás le voy a dar a mi hijo lo que quiere o me pide si primero no hace tal cosa. Jamás voy a yo poder corresponder a mi hijo de tal manera si primero él no me muestra. Amados hermanos, eso no se desprende de amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque cuando amamos a Dios por sobre todas las cosas, el acto de amar al prójimo como a mí mismo es algo natural, es algo espontáneo, es algo que no se tiene que andar forzando. Es como cuando un árbol da una fruta. El árbol da la fruta porque está en su naturaleza darla. De igual manera, el cristiano ama al prójimo porque ya ahora, una vez que ha entregado su vida a Cristo, está en su naturaleza amar al prójimo. Pero aquí hay algo muy importante que debemos comprender, amados. Generalmente todos los seres humanos tenemos un gran problema y esto también lo reflejamos en nuestra relación con Dios. Les hago una pregunta. ¿Dios estaba obligado a salvarnos? Algunos razonan de esa manera. Dice, si Dios es buenito, Diosito, está obligado a salvar. No. Dios no estaba obligado a salvar a nadie. A nadie. ¿Saben a dónde nos lleva eso? A que ninguno de los que estábamos acá, ninguno de los que estamos aquí, nos merecemos el amor de Dios. Nos amó libre, espontáneamente, porque quiso. ¿Me dejo entender? Su amor no fue obligado. Su amor no fue influenciado. Cuando empezamos a comprender esto, empezamos a comprender y a enaltecer la gracia divina, comenzamos también a mirar a otros con esa gracia. Somos así. Queremos amar a las personas porque se merezcan amarse o porque se merezcan ese amor. Pero eso no refleja la gracia divina. La gracia divina nos amó de manera libre, voluntaria y espontánea. Es así como debemos amar a los miembros de nuestra familia. ¿Será eso entonces una licencia para tolerar los malos comportamientos en el seno familiar? De esto estaremos hablando igual. ¿Será esto una licencia para tolerar el pecado dentro de la familia? Absolutamente no. Una cosa no se contradice con la otra. Pero lo que sí reinará en el entorno familiar, si amamos a Dios por sobre todas las cosas y por ende al prójimo, será la armonía, la paz, el amor de Dios en Cristo Jesús. Pero también una familia debe fundamentarse en el mayor de los mandamientos para que vivan acorde a los principios del reino de Dios. Generalmente, y también nos pasó ahora de venida, hemos hecho varios viajes largos con mi familia, en más de una oportunidad. Y por lo general,
Una de las preguntas más recurrentes cuando se está en medio del viaje es: ¿ya vamos a llegar? ¿Ya vamos a llegar? ¿Y cuál es la respuesta? No, ya casi, no, ya estamos cerca. Pero el punto es de que por más cerca que estemos, aún no llegamos, ¿no es verdad? Aún no llegamos, estamos cerquita, pero aún no llegamos. Tiene que llamarnos la atención que cuando el escriba le responde a Cristo, le dice: has respondido bien, maestro. El amar a Dios y al prójimo es mayor que cualquier sacrificio, cualquier ayuno, cualquier celebración, es mayor que todo este tipo de cosas. Pero el Señor Jesucristo le dice: has respondido bien. No estáis lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. De pronto el escriba se ha podido sentir feliz. Y de pronto muchos se pueden sentir felices de que no están lejos del reino de Dios. Pero les hago otra consulta. ¿Saben cuál es la diferencia o cuál es la distancia, para que se entienda mejor, entre estar cerca del reino de Dios y estar en el reino de Dios? ¿Saben cuál es la distancia? Apenas una eternidad. Apenas una eternidad, por ser irónico sobre el tema. El escriba sabía absolutamente todo con respecto a los mandamientos, pero estaba cerca del reino. No estaba en el reino. Pregunta: ¿qué le faltaba? Entregar su vida a Cristo. Esto es lo mismo casi que le sucedió también al joven rico, cuando se presentó delante del Señor Jesucristo y le dijo: todos los mandamientos he guardado desde mi juventud, ¿qué me falta? Y el Señor quirúrgicamente, directo a la yugular, ¿no? Directo al corazón: vende todo, dalo a los pobres, ven y sígueme. Se fue triste. Esto es prácticamente lo mismo. Estaba cerca del reino de los cielos, pero no estaba en el reino de los cielos. Si, por ejemplo, amados, tuviésemos que cruzar en automóvil un puente y el puente le faltara un tramo para llegar al otro lado, ¿serviría de algo? Lo dejan ahí el puente. ¡Oh, miren el puente que hemos hecho! Oiga, pero le faltan 100 metros para llegar al otro lado, el terraplén está por allá y todavía le falta. No sirve, es un puente a medias. El escriba se parece un poco a este puente a medias. Estaba ahí 5, pero no le alcanzaba. Tenía que entregarle su vida a Cristo. Mis amados hermanos, cientos de familias de creyentes fracasan porque cometen el mismo error del escriba. Solo hay conocimiento. Son como puentes a medias. Muy buenas intenciones, mucho conocimiento, pero nada de práctica. Puentes a medias. Una familia sólida es aquella que se fundamenta en los principios del reino de Dios, que se ponen por obra. Y aquí es donde todos debemos analizarnos. ¿A qué se recurre en primera instancia para solucionar muchas veces los conflictos familiares? Por ejemplo, me ha tocado más de una vez escuchar expresiones en las iglesias como esta, ¿no? Cuando los matrimonios empiezan a tener problemas en una congregación, más de un matrimonio se escucha que hay un divorcio por aquí, peleas por allá, celos, que esto, que el otro, y automáticamente de pronto los ancianos dicen: hagamos un seminario de matrimonio. Y los he dado y están bien. Pero ¿saben cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que esos matrimonios no están practicando el evangelio que conocen. Lo mismo en la crianza de padres con hijos. Hagamos entonces, un seminario instructivo acerca de cómo los padres tienen que tratar a los hijos. Tiene su lugar. ¿Pero qué está fallando? Una vez más, no están poniendo por obra. No están amando a Dios. Esto está absolutamente ligado, amados.
El amar a Dios por sobre todas las cosas está directamente relacionado con poner por obra aquello que conocemos de la palabra del Señor. No tiene nada de malo, amados hermanos, recurrir a terapias, libros, pero que nunca estos ocupen el lugar fundamental de la palabra del Señor. Para dirigir a nuestras familias, lo primero que hacemos es consultar la palabra de Dios. Y déjenme decirles algo: donde no hay amor por Dios, tampoco habrá amor por su palabra. Y donde no hay amor por su palabra, no habrá ni interés ni poder para practicarla. Por eso, amados hermanos, el amor al Señor. ¿Qué estamos haciendo? Analicemos. ¿Queremos ver a un verdadero creyente? Miremos cómo actúa hacia el prójimo. ¿Y dónde está el prójimo? Su primer prójimo, su familia. Así que esto se constituye también en un análisis para cada quien, para saber si realmente estoy amando a Dios con todo mi ser, si realmente estoy poniendo por obra los principios del reino de Dios. ¿A dónde recurrimos en primera instancia? A nuestros conocimientos, a nuestras costumbres. Me sorprende, me llama mucho la atención que en más de una oportunidad en las iglesias se quiere resolver los conflictos con sabiduría humana y no por lo que dice la palabra. Por ejemplo, Mateo 18, de 18 al 20. Si tu hermano te ha ofendido, ve y habla primero con él. Si no reconviene, llama a 2 testigos. Y si todavía sigue como una mulilla sin reconocerlo, llame a la iglesia. Pero muchas veces no se resuelve así, la verdad. Entonces, amados hermanos, tenemos que amar a Dios. Tenemos que verdaderamente experimentar el deseo de amar a Dios. No vaya a ser que tengo mucho conocimiento en la cabeza, pero no tengo el deseo por Él. Si el evangelio que tengo en la cabeza no me produce el deseo por Él, no me produce el amarlo a Él, el realmente decir, wow, qué espectacular que es Dios. No solo por lo que hizo, es soberano, todopoderoso, está en todos los lugares, todo lo sabe. ¿Cuántos aquí el día de mañana se quieren encontrar con un Dios así? Yo sí. Lo confieso, estoy ansioso verdaderamente por conocer a mi Dios cara a cara. Ese tiene que ser el anhelo más grande del creyente. Amados, nuestras familias fallan porque nosotros no estamos transmitiendo a los nuestros lo que significa amar a Dios con todo el corazón. Entonces, enfoquémonos ahí. Ese es el fundamento. El fundamento de la familia tiene que ser amarlo a Él por sobre todas las cosas. Para que de ahí brote el verdadero amor hacia el prójimo, para que el amor entre los miembros de la familia pueda manifestarse y así los principios de Dios puedan practicarse. De esta manera vamos a tener familias prósperas. Y no me refiero al tema económico, sino a que tendremos un ambiente familiar de paz, de armonía, respeto y por sobre todas las cosas, amor a Dios. Vamos a concluir orando, amén. Bendito Señor. En definitiva, Padre, fallamos mucho con respecto a amarte. Pero gracias, bendito Señor, porque habiendo creído en Cristo, tu Hijo amado, su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, tu Santo Espíritu ha venido ahora a habitarnos, quien nos conduce una y otra vez a amarte por sobre todas las cosas, Dios Padre bendito.
Ayúdanos también, ya que hemos dicho que hemos creído en Cristo, por ende tenemos la presencia de tu Santo Espíritu en nosotros. Ayúdanos, Padre, a reconocer cuántas veces hemos fallado en el trato al prójimo y que eso se traduce cada vez que tratamos mal al prójimo. Ayúdanos a recordar que esto significa que estamos fallando en amarte. Perdónanos también por cuántas veces, para dirigir nuestras familias, queremos aplicar un montón de cosas, menos tu santa y bendita palabra, amado Señor. Por favor, ayúdanos en esta debilidad, Padre. Queremos que el fundamento de nuestras familias sea el amarte a ti, por sobre todas las cosas. Te lo queremos pedir en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén.